estos tiempos de pandemia, en donde mucha gente ha quedado excluida del sistema, afectada por el sistema, por la deficiente legislación, y en otros casos, digamos, los países están haciendo los esfuerzos necesarios para resolver una serie de problemas que han quedado pendientes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante innovador. No es exactamente nuevo porque se viene trabajando ya desde hace varios años y hay muchas iniciativas interesantes desarrolladas por empresas para aplicar inteligencia artificial en sus relaciones con el cliente. No hay que partir por señalar que esto es negativo, porque tiene una serie de aspectos positivos que pueden contribuir a mejorar estas relaciones en el sentido de proveer soluciones prácticas a muchos problemas. Pero obviamente no se puede reemplazar esa relación personal que en muchas circunstancias es necesario simplemente con un robot. Pero además, esta acumulación de datos personales sobre qué compras, cuánto compras, cuáles son tus comportamientos, tus frecuencias, si vas a la farmacia, qué medicamento estás comprando, todo eso ya va quedando registrado en tu historial, de tal manera que de pronto el laboratorio sabe cuál es el nivel de consumo, puedes estar perdiendo privacidad respecto de tu propia situación de salud, etcétera, etcétera. O sea, el desarrollo de inteligencia artificial nos promueve todo un reto, un desafío para que el derecho pueda de alguna manera atender, digamos, ciertos excesos que se pueden cometer. El día de hoy tenemos tres grandes expositores reconocidos a nivel internacional. En primer lugar, Antonino Serra. Antonino Serra es abogado, profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de San Martín de Porres. Todos los años lo tenemos en Perú, en un curso de especialización en relaciones con los consumidores y actualmente también como asesor legal en Consumers International, que es la organización de consumidores más grande del mundo. También tenemos a Ricardo Moricita, todo un personaje a nivel de América Latina. Él fue director para Brasil de todo el sistema de protección del consumidor. Es un referente y además para el Perú es importante porque yo siempre insisto en que él ha sido casi coautor del Código de Protección al Consumidor en Perú. Él participó mucho y muy activamente, digamos, en la gesta del Código de Protección al Consumidor. Y finalmente a Manuel Feliu. Manuel Feliu es profesor de la Universidad Carlos III, un referente en Europa en estos temas, con quien nos conocemos hace también muchísimos años, y él participa activamente en investigaciones de temas innovadores en materia de protección del consumidor, que es su especialidad. Así que tenemos un panel de lujo. Cada uno va a hacer una presentación corta de 15 minutos y luego de las tres presentaciones vamos a tener una rueda de intervenciones donde ustedes, los participantes, van a poder escribir sus comentarios a través del chat a fin de poder no solamente preguntar, sino también expresar sus puntos de vista y sus aportes a este debate. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida en primer lugar a Antonino Serra, desde Argentina, Buenos Aires. ¿Cómo estás, Antonino? Bienvenido. Hola, Jaime, compañeros del panel, Ricardo, Manuel, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Aunque sea este año de manera virtual, puedo estar en una actividad que vos organizás y que organiza la Universidad San Martín de Porres. Así que estoy muy contento de participar. Voy a compartir mi pantalla, tengo una muy pequeña presentación. Y mi idea es, voy a ir para atrás, perdón. Mi idea es hablar sobre, o hacerme tres preguntas. Hablábamos antes de comenzar el webinar, este webinar con los otros presentadores, la complejidad que tiene este tema, ¿no? Y que uno podría estar
1 hora, 2 horas, un día, una semana, vaya a saber cuánto tiempo, hablando. Con lo cual yo lo único que quiero, porque no tenemos ese tiempo, si no tenemos 1 hora o menos, es tratar de presentar o hacerme estas 3 preguntas y comenzar a dar unas ideas de lo que para mí podrían ser las respuestas a estas 3 preguntas, también como para generar un debate, ¿no? Las 3 preguntas que a mí me gustaría hacer sobre el tema de inteligencia artificial, la protección al consumidor, serían: la primera, si la inteligencia artificial prefigura los deseos y las necesidades de los consumidores. La segunda es si la inteligencia artificial es un peligro para los derechos de los consumidores. Y la tercera es cuáles son los límites de responsabilidad en un mercado virtual mediado por algoritmos, o sea, por inteligencia artificial. Voy a hacer la primera pregunta sobre si la inteligencia artificial puede prefigurar los deseos y necesidades de los consumidores. Y para eso voy a referirme y voy a citar casi textualmente algo que escuché en un Zoom, de los tantos que seguramente todos nosotros hemos tenido a lo largo de estos meses, sobre el tema de inteligencia artificial, una actividad organizada por la OCDE. Y allí uno de los presentadores, que era de una empresa enorme, una plataforma internacional enorme, hablando sobre inteligencia artificial y el uso que ellos daban a la inteligencia artificial, dijo esta frase. Dice: la inteligencia artificial puede mostrar a los consumidores esos productos y servicios que no sabían que estaban necesitando. Y a mí esa frase me choqueó, diría yo. Porque lo que esta persona estaba diciendo, y como digo, representaba a una empresa enorme, de una plataforma, ¿no? de intercambio de productos, básicamente. Era decir, miren, lo que nosotros podemos hacer es generar necesidades, ¿sí?, a las personas, ¿sí?, sobre cosas que ellos ni siquiera sabían que existían. Y es más, en algún punto, y eso lo dejó entrever en su presentación, incluso ni siquiera de cosas que existan, sino que podemos desarrollar a través de lo que esas personas, esos consumidores o consumidoras, pueden necesitar o pueden querer. Pero en ese querer, lo que ellos también estaban diciendo no es algo que los consumidores ya quisieran, sino que es algo que nosotros podemos hacer que los consumidores quieran, ¿sí? Entonces, una de las complejidades, me parece, de la inteligencia artificial radica también en esto, ¿no? En el manejo no solamente del deseo o de la necesidad, sino también en el manejo de las voluntades, ¿sí? Una de las cosas que siempre se ha hablado sobre el tema de la publicidad, desde siempre, mirando desde la protección del consumidor, era de qué manera la publicidad influía las decisiones de los consumidores. Bueno, esto vendría a ser esa pregunta o esa mirada elevada a la enésima potencia, ¿sí? Ahora, yo en sí mismo no creo que la inteligencia artificial sea buena o mala, ¿sí? Es algo que ocurre, es un fenómeno que existe, y lo que me parece a mí es, otra de las preguntas sería si está bien o mal utilizada, ¿sí? Porque hay muchas posibilidades y usos de la inteligencia artificial. Ahí ponía algunos. Se utiliza la inteligencia artificial para seguimiento e identificación de envíos y de logística, y es sumamente importante este uso, por ejemplo, para mejorar las entregas y los seguimientos de envíos, sobre todo de comercio electrónico, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa que nos contaba esa misma persona que decía esta frase era que ellos, al ser una plataforma internacional, utilizaban inteligencia artificial para la traducción de sus páginas, para que los usuarios o los consumidores pudieran traducir sus páginas, y entonces que al utilizar inteligencia artificial, esa traducción cada vez mejoraba, ¿sí? Cada vez era más fidedigna, ¿sí? También ellos tenían todo un programa para identificar productos falsos o peligrosos que se vendían a través de su plataforma, o se comercializaban a través de su plataforma, por medio de imágenes. Ellos decían, por ejemplo, tenían un banco de imágenes de 1 billón, 1.000 millones de imágenes, y a través de la inteligencia artificial podían ellos ver si
la imagen de algo que se estaba ofreciendo en su plataforma era falsa o no, o podía ser un producto peligroso o no. Pero también contaban cosas como, por ejemplo, que evidentemente con toda la información, los datos de los clientes que tenían, ¿sí? Les permitía a la inteligencia artificial eso, hacer gran cantidad de mezclas y cruces entre los datos de esa persona, pero más allá de los datos de esa persona, porque muchas veces las personas, todos nosotros, no solo damos, digamos, acceso a nuestros datos personales, sino que a través de nuestros datos personales se puede acceder a datos de terceros, con lo cual, y el ejemplo que puso esta persona fue que ellos podían sugerirle a una persona, recordarle que alguien de su familia, por ejemplo, estaba por cumplir años y recomendarle un regalo en base a las preferencias que esa persona, ese familiar, ellos sabían que tenían. Entonces, como digo, las posibilidades son infinitas, pero también los desafíos son infinitos, porque como vuelvo a repetir, para mí la inteligencia artificial no es ni mala ni buena, sino está bien o mal utilizada. Ahora, el tema es si esto, y yo que trabajo en el tema de la protección al consumidor, si es un peligro para los consumidores, o sea, el uso, el mal uso, cuáles son los peligros que tiene. La primera cosa que diría aquí es que también hay el problema es la definición de inteligencia artificial. No hay una definición unificada, hay sí algunas que digamos que tienen la misma idea, pero no hay hoy en día una definición unificada. Pero si uno pudiera definirlo, es cualquier tipo de mecanismo, diría yo, de digital, evidentemente, que permite no solamente entender determinados datos que recibe, sino elaborar esos datos y aprender de los datos que recibe y avanzar, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la protección del consumidor, me parece que si bien hay muchos temas, algunos de esos temas que representan un peligro, entre comillas, son estos que yo intenté listar aquí. Uno es el tema de la información previa y comunicación al consumidor. El tema es, la inteligencia artificial utiliza datos, utiliza nuestros datos, ¿sí? Los datos que nosotros damos, ¿sí? Nosotros compartimos, digamos. Entonces, en ese sentido, la información previa y la comunicación al consumidor es esencial. Ahora, hay un tema, algo hablábamos justamente antes de empezar este webinar con los otros presentadores, y hubo algunas cosas que creo que desde mi punto de vista uno debería pensar, porque es cierto que sobre todo las generaciones nuevas, los más jóvenes, si uno les pregunta, dicen, bueno, a mí no me importa compartir los datos. Sin embargo, si uno le pregunta a esos jóvenes, hay algunos estudios que veía, si uno les pregunta a esos jóvenes cuántos saben de qué se hace con esos datos, también la gran mayoría no tiene ni idea. Y cuando uno empieza a explicar o empieza a mostrar qué están haciendo con esos datos, la mayoría de esas personas, esos jóvenes, están diciendo, entonces yo no los compartiría. Entonces el tema de la información es un tema esencial, ¿sí? Y sobre todo es esencial cómo se comparten los datos, a quién se comparten, qué se hacen con esos datos, ¿sí? Y me parece que también hay un tema de asimetría de información. Una de las cosas que hablábamos siempre de la protección al consumidor es que como los proveedores de bienes y servicios tienen mayor información que nosotros, por eso había que crear marcos legales de protección a los consumidores, porque teníamos que tratar de equilibrar la balanza, ¿sí? Equilibrar esas asimetrías. Lo que me parece es que hoy en día esa asimetría de información respecto del proveedor cada vez es mayor. Cada vez es mayor. La inteligencia artificial permite, entre muchísimas otras cosas, es personalizar las cosas a cada persona, ¿sí? Y entonces eso hace muy difícil, ¿sí? Muy difícil, saber cuál es el umbral de que esa información es correcta o no, es ética o no, es suficiente o no, siendo de que cada vez más la información está direccionada a una persona en particular, ¿sí? Y allí surgen los temas éticos que también mencionábamos antes de este webinar, y es, digamos,
el tema ético en la inteligencia artificial es un tema fundamental. Es cuáles son los límites. Finalmente el tema ético es cuáles son los límites, quién establece los límites, dónde están esos límites y cómo se controlan que esos límites no se transgredan, no se traspasen. Y allí hay todo otro debate que para mí está en alguna manera, diría yo, resumido en esa última pregunta que pongo ahí, que dice que si es necesario redefinir las nociones básicas relacionadas con la protección al consumidor. Me parece que no solamente la inteligencia artificial, sino toda la cuestión digital, ¿sí? La economía digital, la Internet de las cosas, el comercio electrónico, la economía de plataformas, ha traído un remesón tan grande a los conceptos básicos y yo diría que creíamos universales e inamovibles o casi inamovibles de la protección al consumidor, los ha movido, nos ha movido los cimientos. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es repensarlos y ver si es necesario redefinirlo. ¿Qué es un consumidor? ¿Qué es un proveedor? ¿Sí? ¿Dónde está cada uno? ¿Cuál es la información? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo quiero que llegue la información? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo me informan a mí? ¿Sí? ¿Cómo se comunican conmigo? ¿Cómo se, diría yo, se balancea esa asimetría de la información? Y para redondear y para terminar, bueno, la responsabilidad también es un tema fundamental. Me parece que uno de los grandes temas de la protección al consumidor, del derecho al consumidor, siempre ha sido el tema de la responsabilidad y el tema de la inteligencia artificial nos lleva, ¿sí?, mediado o intermediado por este debate ético que creo que es fundamental, es repensar la responsabilidad de los proveedores y los intermediarios, sobre todo y teniendo en cuenta lo que decía yo también antes, ¿no? O sea, que hoy en día las herramientas de la inteligencia artificial lo que nos dan, o lo que dan, es la posibilidad de dirigirse a una persona en particular, a un consumidor particular, ¿sí? Y eso hace también que las responsabilidades sean distintas y hace que el concepto de consumidores vulnerables también sea un concepto, y el de discriminación, sean conceptos que también estén, o se necesita ponerlos en duda, pondría yo, ¿no? ¿Cuáles son los consumidores vulnerables? Cuando este concepto más que de consumidores vulnerables, de consumidores en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Incluso aquellos, diría yo, aquellos que son más conocedores de los temas de protección del consumidor y que se supone que son menos vulnerables en términos de poder reconocer y ejercer sus derechos, en situaciones nos volvemos vulnerables, ¿no? Y ahí recordaba la frase de Bertolt Brecht cuando decía primero fueron por unos y yo no era de esos, entonces no me importó, y después fueron por otro, y finalmente él terminaba diciendo, ahora vienen por mí y es tarde. Entonces creo que tenemos que, y es muy importante esto, tenemos que ponernos ya a sentar bases muy claras, no solamente en los debates, sino en acciones concretas de cómo vamos a repensar esos conceptos de los que hablaba antes, cómo establecemos límites, de qué manera se establecen esos límites, ¿sí? Cómo se genera cooperación para que esos límites puedan mantenerse y también para que puedan controlarse. Sobre todo, y con esto termino, me parece que en un mundo como este, en donde hoy en día, y sobre todo la pandemia lo mostró de manera clara, las fronteras casi en términos de protección al consumidor, en términos de intercambio y transacciones, no existen. Todas esas acciones y las omisiones que existen en los países, es necesario pensarlas y buscar soluciones holísticas, soluciones en conjunto, ¿sí? Así que yo dejaría por acá. La verdad es que lo que creo también es que, como decía antes, me parece que hay más preguntas que definiciones, pero supongo que sería bueno escuchar a los otros ponentes para empezar a encontrar las respuestas. Muchas gracias, Antonino.
la posibilidad que tiene Antonino de coordinar a nivel global todos estos problemas, de hecho nos da la posibilidad de articular lo mejor que está sucediendo en innovación legislativa, si es que se necesita esto para poner algunos límites. Pero como bien decía, o sea, no hay que peyorativamente decir no a la inteligencia artificial, porque bien utilizada, digamos, puede ser fantástica. De hecho, con Ricardo Molicita, el año pasado, visitando una gran empresa en Brasil que es Natura, nos contaron y nos mostraron su experiencia de utilizar un robot en la absolución de consultas sobre los pedidos que tenían sus promotoras de venta, que son como 500.000 promotoras de venta, casi todo un ejército. Y lo curioso, lo que llamó la atención es que a pesar de que las usuarias sabían que estaban hablando con un robot, tal era la necesidad de relacionarse con alguien y de contar con alguien para expresar comentarios y sentimientos que lo curioso es que decían que a veces la gente hablaba con este robot como si fuese una persona real, ¿no? Esos son, digamos, nuevos fenómenos que vamos a tener que enfrentar. O recientemente Ricardo también participó, me invitó para que participe en un evento, una presentación sobre un nuevo modelo de justicia, de administración de justicia a través de robots. ¿Qué se nos viene? Un mundo diferente. Ricardo, bienvenido nuevamente a este espacio de diálogos de consumo. Adelante. Gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Es una gran alegría estar en este panel junto con mi querido amigo de Argentina, Antonino Serra, y también con el profesor Manuel Feliu de España. Yo voy a pedir disculpas, mi español no es tan bueno. Yo voy a hablar más en portuñol, porque yo estoy muy contento de poder estar en esta tarde para compartir algunas inquietudes sobre este tema de inteligencia artificial. Así que muchas gracias, Jaime, a nuestros amigos y colegas de painel, ¿no? Que es una alegría estar aquí con todos de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Bien, la pregunta que yo quiero empezar, Jaime, fue la pregunta que recibimos, ¿no? Para que pudiésemos pensar, reflexionar sobre ella, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? La posibilidad, ¿no? De aplicación de nuestras leyes de defensa del consumidor, ¿no? Cuando estamos manejando este tema de la inteligencia artificial. Este me parece ser un tema complejo, ¿no? Como Antonino había dicho ahora, ¿no? Hay una complejidad sobre este tema, no es sencillo hablar sobre ello, pero es importante que en este primer momento tenemos muy claro, ¿no? Que ya tenemos reglas, ya tenemos leyes de protección a nuestros consumidores. Y que estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas, ¿no? Son hechas por proveedores, son hechas por actores que ya tienen su responsabilidad. Así que, aunque siempre podamos, ¿no? Como había dicho Antonino, hacer una actualización de nuestras leyes de protección al consumidor, en este momento me parece importante dejar muy claro, por lo menos acá en Brasil, tenemos esto muy claro con, por ejemplo, nuestros órganos de protección al consumidor, que esta responsabilidad por el uso de la inteligencia artificial, sí, son, en caso de daños, son responsabilidad de nuestros proveedores. Por lo menos tener claro esta posibilidad ahora, ¿no? Pero este tema nos invita a pensar, a reflexionar en más profundidad, ¿no? A tener un poco más de profundidad, porque
no es solamente la aplicación de las normas de protección al consumidor, pero estamos hablando de un fenómeno muy novedoso para toda la humanidad, ¿no? No había desde ahora esta capacidad de procesamiento de datos, la posibilidad de gestión estratégica de datos como hay ahora. Este es totalmente nuevo, no es algo que la humanidad o que la capacidad de procesamiento de la humanidad con esta velocidad sea sencillo. Es al contrario, es algo que nos deja en una posición natural de vulnerabilidad, de hipervulnerabilidad, porque nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de reflexión no alcanza esta potencia, toda esta complejidad de producción de datos y el uso de este dado en nuestros actos de consumo. No estamos hablando solamente de la capacidad de producción de datos, pero de influenciar en la decisión de nuestros consumidores. Así que este tema me parece que es muy más amplio que solamente un tema de consumo o de derecho. Por lo tanto, yo quiero acá compartir con todos 3 directrices que a mí me parece que son muy importantes. Son las directrices que están haciendo la Universidad de Stanford, the Human Centrality Center, con 3 grandes principios para imaginar o para enfrentar este tema de la inteligencia artificial. Como decía, va mucho más allá que solamente las reglas jurídicas, ¿no? El primer principio, que me parece muy importante, dije que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por la preocupación por los impactos humanos. Este me parece ser un punto muy importante, que el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Esté siempre con una inquietud, con una preocupación, con el impacto que se puede causar a las personas. Mire, este punto ya nos presenta 2 grandes desafíos, ¿no? Cuando hablamos do que llamamos, ¿no?, de machine bias, ¿no? Yo no sé si puedo traducir por sesgo de la máquina, ¿no? El otro problema es la machine fairness, o sea, la capacidad de justicia en las decisiones tomadas de una manera automatizada por la máquina, ¿no? Sabemos que el uso hoy de la inteligencia artificial se está al inicio, ¿no? Pero tiene una potencialidad muy grande, ¿no? Sabemos que la utilización para decisiones que son mecánicas, repetitivas, pueden ayudar mucho a las personas. Puede incluso evitar errores humanos. Pero también sabemos que una bias que tenga una máquina, un algoritmo, puede causar una discriminación, puede causar un abuso bajo a las relaciones con nuestros consumidores. El otro problema es también cuando tenemos una discusión con la utilización de este mecanismo de la inteligencia artificial, de los algoritmos, para las decisiones de nuestros consumidores. Estos algoritmos, con esta cantidad de datos, pueden manipular una decisión de nuestros consumidores. ¿Hay una justicia en este mecanismo? Un otro problema, ¿no?,
Él, por ejemplo, podría cobrar, hacer el proveedor cobrar el precio más alto posible de nuestros consumidores, considerando, en consideración con todos los informes que tiene, ¿no? Mire, son problemas más que jurídicos, son problemas éticos. Por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por esta preocupación, con el impacto que puede causar a las personas. El segundo principio es que la inteligencia artificial debe mejorar los atributos humanos y no reemplazar las personas. Acá yo pienso que hay un gran problema porque estamos hablando de los procesos más autónomos, con un problema del trabajo, lo que podemos llamar de los vacantes laborales, del desempleo, ¿no? Así que para ayudar las decisiones humanas me parece interesante que podamos desarrollar, pero con más cuidado, con mucha más responsabilidad, saber de los efectos cuando tenemos una máquina, una inteligencia artificial para reemplazar las personas. Este me parece algo que plantea un gran desafío. Es importante hablar este tema con nuestros consumidores, porque al fin son ellos que toman las decisiones de compra, las decisiones de contratación, y por lo tanto tener la información para que tenga muy claro el alcance de su decisión. Si su decisión está apoyando, incentivando un reemplazar de los humanos, de las personas, por las máquinas. Pero sabemos que la inteligencia artificial, como cuando se descubrió el fuego, siempre hay inúmeras grandes ventajas, pero hay también grandes desafíos. Por esto es un problema humano, es un problema de la ciencia enfrentar, ¿no? Todos estos desafíos. Pero el tercer punto me parece más sencillo, pero también más inspirador, porque la inteligencia artificial debe inspirarse en la inteligencia humana, ¿no? Mire, inspirar como aportando sus dudas, tener la curiosidad innata de las personas, es un intento de humanizar los procesos e encontrar un lugar adecuado para la expresión de la inteligencia humana hecha por la máquina. Estaba oyendo en estos días, ¿no? En estos varios debates que estamos trabajando, el profesor Yuval Harari, ¿no? Harari, que estaba hablando que estamos viviendo una crisis no de la tecnología, pero de la filosofía, porque la filosofía muchas veces se toma mucho tiempo, ¿no? Para reflexionar, para tener las preguntas y ni siempre tiene cómo responder, cómo contestar las preguntas. Eso está todo bien, pero ahora la gente que maneja este tema en la ingeniería, en la matemática, tiene una otra necesidad. Son mucho más pragmáticos, tienen necesidad de tener respuestas para las preguntas. Si no ellos, por lo menos las inversiones que son hechas, los investidores, si quieren respuestas para todo. Por esto nos lleva a un problema que Harari plantea, a mi juicio, con una profundidad muy importante, muy drástica, porque dije, hay una ecuación que hoy tenemos que pensar, porque el uso de los datos, el uso de la inteligencia artificial ha creado una nueva biología, la biotech. La biotech, multiplicado por el poder
de los computadores, el poder del procesamiento de nuestros computadores y multiplicado por los datos, por la capacidad de generar, de gestionar datos, ha producido un nuevo atributo, una nueva habilidad, que es hackear lo propio humano. Esto me parece ser algo importante, porque si hay la posibilidad, ¿no?, de perfeccionar, de mejorar, de potencializar la actividad humana, hay también la posibilidad de manipular, la posibilidad de centralizar, y por lo tanto un problema no solo para las personas, pero también para nuestras sociedades, porque en este punto, con toda esta capacidad de algoritmos, de las máquinas, de los datos, de manipular decisiones, estamos hablando de la libertad y por lo tanto incluso de nuestras ingenierías sociales que tenemos hoy con nuestras democracias. Así que este tema no es sencillo, pero es un gran desafío para todos nosotros. Pero lo más importante, a mí me parece, que es tener este debate, no solo en las acciones de consumo, pero también con otras áreas del conocimiento. La área jurídica es importante, pero también las áreas de la política, las áreas de la economía, las áreas sociales, las áreas de medicina, de biología, todos, con un acto de conocimiento, de ciencia, podemos avanzar, pero no nos olvidarmos de los dados éticos y valorativos, porque somos humanos. Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad de compartir estas reflexiones con todos. Muchas gracias, Ricardo. Tal vez en la segunda ronda nos puedas comentar lo que está sucediendo en Brasil, porque nosotros admiramos mucho cómo eran los mecanismos de atención, por ejemplo, de reclamos de los consumidores en Brasil, sobre todo en las grandes empresas. Estoy hablando de bancos, compañías de seguros, ¿no? Y en la experiencia que hemos tenido allá, y cuando nos contaban de que cuando un usuario presenta un reclamo, hay una persona que es asignada desde el comienzo hasta el final para que hasta el usuario tenga una solución a su problema. Y esta persona comparte su número celular para estar en permanente contacto con esa persona. Yo decía, qué envidia, porque en el Perú, cuando uno presenta un reclamo ante una compañía telefónica o ante un banco, una compañía aseguradora, uno trata con un monstruo de 1000 cabezas. Nunca le dan el nombre de una persona. Entonces te atiende uno, te atiende otro, nunca tienes tú esa posibilidad. Ese trato personalizado en el reclamo era un avance admirable en Brasil. Y sé que actualmente este gobierno pretende retroceder en eso, digamos, reemplazando ese trato personal por robots simplemente. Pero eso te lo dejo para la segunda parte. Enseguida tenemos a Manuel Feliú. Manuel Feliú es un referente académico muy importante en Europa, profesor de la Universidad Carlos III. Él conoce Perú, hemos tenido nosotros el privilegio de tenerlo aquí hace ya muchos años, cuando Indecopi recién se inauguraba y teníamos algunos temas ahí pendientes en libre competencia. Recuerdo que él llegó a un evento académico y nos ilustró muchísimo en esto. Y también hemos tenido oportunidad de visitarlo en la universidad. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por acceder a esta invitación. ¿Qué está sucediendo en Europa en materia de inteligencia artificial en las relaciones de consumo? Buenas noches, Jaime, o buenos días allí, supongo. Y, muchas gracias por tu amable y siempre exagerada presentación. Es un honor y un placer volver a estar en contacto contigo, con la Universidad San Martín de Porres y haber tenido contacto con los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Bueno, inteligencia artificial
Inteligencia artificial no es una novedad, a mi juicio. Inteligencia artificial, la novedad de la inteligencia artificial tuvo lugar cuando se produjo la vulgarización de la inteligencia artificial, ni más ni menos. Inteligencia artificial hace mucho que sigue existiendo. Lo que pasa es que no había acceso al conocimiento de lo que era realmente la inteligencia artificial, como tampoco había acceso a las manifestaciones posibles, potenciales, y hoy día más que reales. Pero también es cierto que la inteligencia artificial que yo he oído hablar no es la inteligencia artificial que estamos pensando, en la que hablamos. Es decir, hay una inteligencia artificial, es verdad, pero no ha llegado la superinteligencia artificial que está en proceso y que no tardará muchos años en llegar. Todo lo que se pueda decir en estos años pues está muy bien porque ayudará a la consolidación del conocimiento, a las técnicas para afrontar los retos, que son reales, existen, pero son retos que están en progresión. Y no sabemos cuál será yo por lo menos no lo sé, cuál será el fenómeno de la superinteligencia artificial, que esa sí será el fenómeno del que haya que preocuparse. Una inteligencia muy superior a la de un humano, una inteligencia absolutamente global, ubicua, una inteligencia con capacidad de autoaprendizaje, una inteligencia que ahora mismo, bueno, pues parece ciencia ficción, como hace 10 años, cuando yo hablaba de inteligencia artificial, pues el auditorio pensaba que yo hablaba de ciencia ficción. Bueno, sería ciencia ficción. Lo interesante también es que, a mí me gusta poner el símil del surfista, porque realmente este es un fenómeno de surf, no es otra cosa. El surfista, cuando cabalga la ola, tiene conciencia de que está surfeando y tiene conciencia de que la ola está. Y cuando está surfeando y cabalga la ola, está encima de la ola, tiene una perspectiva muy distinta del quien se encuentra en la orilla y ve cómo la ola es una amenaza para su seguridad y piensa, ese tío loco que está haciendo surf, ¿qué hace ahí subido? Bueno, pues eso es lo que ocurre. Yo creo que es una explicación muy simple, imperfecta, pero tiene cierta utilidad. Nosotros vemos esa ola de la inteligencia artificial como algo amenazante porque no nos es conocido, es algo que no estamos habituados. Y también la vemos amenazante, amenazadora, porque somos las personas que estamos a pie de la playa. Nosotros estamos sobre un terreno firme, la arena, seguro, que creemos que es seguro, donde el oleaje es plácido, donde no se está mal, hay una brisa tranquila, pero no estamos cabalgando la ola. Tenemos una perspectiva muy distinta de quien ya es usuario de la inteligencia artificial. Eso ha ocurrido siempre con toda innovación tecnológica, desde el coche, el motor de explosión, incluso la medicina. Hemos hablado aquí de pacientes, de la evolución de la ciencia, de la importancia de la ética. Tengan en cuenta que la ética ha evolucionado. Antiguamente estaba prohibido diseccionar cuerpos. Si no fuera porque algún loco se saltó con grave riesgo de su vida la prohibición secular de diseccionar cuerpos, hoy no tendríamos el conocimiento ni de la anatomía ni de la función fisiológica de nuestro organismo. A lo más se podía hacer el de los cerdos, pero bueno, aun siendo próximos, porque el jamón está muy bueno, no tendría nada que ver. Lo mismo ocurre cuando se habla de consumo. Claro, nuestros hábitos de consumo son eso, hábitos, y por lo tanto mudables. Y es lo que está ocurriendo, que nuestros hábitos de consumo están cambiando. Y si cambian el mecanismo por el cual realizamos actos de consumo, y si cambian los hábitos de consumo, en definitiva, quien cambia es el consumidor. Antes he oído hablar, creo que Antonino Serra, hablar de los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables, los vulnerables siempre han existido. Siempre ha habido cuotas sociales vulnerables, pero se ignoraba, no interesaba. Pero la noción de consumidor vulnerable es una noción bastante reciente, no tiene una gran historia detrás. Lo que sí tiene es una evolución, porque posiblemente los consumidores vulnerables puedan dejar de ser vulnerables continuando siendo consumidores. Y nos encontraremos con otra estratificación, precisamente fruto de quien cabalga la ola.
de quien se encuentra montando en el surf. Lo que hoy pensamos que es un consumidor vulnerable, precisamente mediante la aplicación de robots inteligentes, que no simples robots, o robots asistenciales, o robots médicos a distancia, o robots colaborativos, o algoritmos, o simplemente algoritmos colaborativos para el uso de la medicina, por ejemplo. Hoy en día con la pandemia se ha demostrado. Yo tuve ocasión de realizar un trabajo precisamente analizando la inteligencia artificial, el algoritmo inteligente que se aplicó en Canadá para prever la epidemia del COVID. Y entonces había solo en el mundo 600 muertos. ¿Quién iba a pensar en aquel momento, en octubre del 2019, que llegaríamos a una cifra millonaria de enfermos? En España son miles. Por lo tanto, nosotros nos estamos habituando a la nueva realidad, una nueva realidad que es imparable. Es verdad que tiene un trasfondo ético, pero como toda realidad que es nueva. Pero somos seres humanos, y eso es importante, porque el ser humano se caracteriza precisamente por la capacidad de adaptación a la nueva realidad. Antonino ha dicho, yo creo con razón, que la inteligencia artificial no es buena ni mala, como tampoco lo es el vino, o el alcohol, o el agua. Depende del uso que se realice del mismo, como la antorcha, que creo que utilizó el símil, ¿no? La inteligencia artificial es verdad que puede mostrar a los consumidores las cosas que necesitaban, pero es más, la inteligencia artificial no solamente mostrará a los consumidores lo que no sabían que necesitaban, sino que lo harán personalizadamente. No será un fenómeno de masas, será un fenómeno de masas disgregado en personas. Cada uno tendrá su propio perfil y muy diferente de otros. Tampoco creo que sea un problema de regulación. La regulación tendremos que adaptar la que tenemos en materia de protección del consumo, esperar en ínterin a la nueva realidad y luego intentar realizar nuevas normas. Acabo de dirigir una tesis doctoral en la Universidad Carlos III sobre vehículos inteligentes, sobre la normativa aplicable a los vehículos inteligentes automatizados. Bueno, la conclusión es que habría que realizar algunos toques, pero que tal como está hoy la inteligencia artificial de la que se utilizan o la que se basan estos vehículos autónomos inteligentes, habría que esperar a la superinteligencia artificial, pero que a día de hoy, con la normativa que tenemos, es una buena normativa, salvo retoques. Con lo cual, en fin, nos encontramos ante un Black Mirror, ante la serie Black Mirror. La serie Black Mirror nos muestra un poco las tendencias, los scripts, los guiones. A mi juicio no son guiones demasiado fantasiosos, sino que ha sido un guionista que ha visto manifestaciones de realidades un poco extrañas y que la ha plasmado a partir del año 2016, me parece recordar. Bueno, hoy día, quien vea la serie Black Mirror en Netflix o en otra plataforma, por cierto, hablar de Netflix o de plataformas, hace 5 años era impensable hablar de esto, como era impensable tener un coloquio online a tiempo real entre España y Perú, por ejemplo. Black Mirror nos muestra cómo va evolucionando la realidad y la capacidad de sorpresa del espectador disminuye cuando transcurre el tiempo y se da cuenta, es consciente de que la ciencia ficción que le exhibe esta serie, por ejemplo, es cada vez más parecida a la realidad cotidiana del sujeto espectador de esa serie. Adaptación, simplemente adaptación. Obviamente habrá que regularlo, pero no es la mayor preocupación para mí. La mayor preocupación, bueno, por una razón muy sencilla, porque la regulación, si hablamos de datos, como creo que ha hablado antes Ricardo Morishita, bueno, los datos, un dato personal no tiene el mismo valor ni la misma consideración jurídica en Europa que en Estados Unidos. En Europa es un derecho personalísimo, un derecho fundamental, mientras que en Estados Unidos tiene una protección de segundo grado. Son famosas las noticias al respecto sobre la controversia entre los dos bloques, ¿no? Habrá que esperar al bloque chino o al bloque ruso, por lo tanto es una disgregación de un fenómeno absolutamente universal, global y ubicuo. Pero la preocupación, por lo tanto, no es tanto la normativa, cuanto la coherencia entre los bloques y, sobre todo, para mí,
el punto está en la exigencia de formación, en la exigencia de información. ¿Qué es lo que estamos adquiriendo? ¿Para qué se usa? Cuando eran los Reyes Magos, hace unos años las familias compraban drones como locos. Los drones no son inteligentes, son mecanismos robóticos, nada más, no tiene otra historia. Pero sin embargo, se compraban sin tener un alcance real de lo que se estaba adquiriendo. Bien. Información y formación. ¿Y aquí incumbe? Pues deberemos de sectorizar dependiendo de la función o destinatario final de la inteligencia artificial, que no siempre, a mi juicio, no siempre es el consumidor. El consumidor tendrá su parte, como otros mecanismos y otras entidades que no sean destinatario final tendrán su parte. Pero si tratamos del derecho del consumo, esa es una responsabilidad que recae, por supuesto, sobre el Estado, pero especialmente sobre las asociaciones de consumidores, a la que habría que unir las academias o las instituciones universitarias, que para eso tienen tiempo, recursos humanos y recursos materiales, para dedicarle tiempo y esfuerzo a una línea de pensamiento coherente. Por lo demás, yo creo que la intervención toca su fin, ayuda cuenta la hora, y no tengo mucho que añadir a lo que ya me ha precedido en el uso de la palabra, con mucho más rigor y mucho más elocuencia que la mía. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Definitivamente, como dicen nuestros invitados, inteligencia artificial no es una materia propia del consumo. O sea, eso va a traspasar, digamos, muchos ámbitos de la vida del ciudadano. El tema de los datos personales es importante, digo, porque cada vez existe la posibilidad de que se vaya registrando nuestro comportamiento, nuestros hábitos, dónde vamos, qué hacemos, qué compramos, y esa información, digamos, de nuestro comportamiento ya no es un secreto, está siendo seguida y monitoreada al instante. Entonces, ¿en qué medida, digamos, la protección de datos personales va a estar garantizada o no? Yo quisiera hacerle una pregunta provocadora a los tres participantes a raíz de lo que le mencioné a Ricardo. ¿Pueden inteligencia artificial reemplazar esas relaciones con los consumidores? Las empresas se pueden ahorrar muchísimo dinero. ¿Pueden complementarlas? Obviamente que sí. Entonces, ¿cuáles son, digamos, 2 o 3 ideas claves de los retos que debemos desde el Estado, desde la sociedad civil, tener presentes para que este desarrollo tecnológico que va a una velocidad enorme no nos pueda coger, digamos, desprevenidos? El derecho, la sociedad debería hacer algo, deberíamos tener algunas normas, algunas pautas mínimas básicas, sin que esto signifique trabar el desarrollo de esta nueva modernidad, pero al mismo tiempo ponerle tope, digamos, a lo que son los derechos fundamentales de las personas. 2, 3 cosas que deberíamos hacer frente al desarrollo de inteligencia artificial. Comenzamos por Antonino. Creo que, Jaime, gracias, y esa es la pregunta del $1.000.000, o el $1.000.000 o el $1.000.000. Pero, a ver, lo que yo creo, me pareció muy interesante tanto la mirada y la presentación de Ricardo como la de Manuel. Creo que hay muchos elementos para sacar de ahí, tal vez para responder tu pregunta. Una de ellas es algo que dijo Ricardo, que es que de qué manera la inteligencia artificial direcciona o puede direccionar, ¿sí? Eso del bias que le hablaba él, del sesgo, ¿sí? El año pasado, trabajando en Consumers International para un paper que hicimos sobre inteligencia artificial, me acuerdo haber leído un trabajo hecho en Estados Unidos sobre temas financieros y temas de préstamos, ¿sí? Créditos, mediados o con temas de inteligencia artificial. Y era súper interesante porque, entre otras cosas, lo que decía ahí era que muchas empresas, cuando un consumidor iba a solicitar un crédito con su computadora,
había programas que, por ejemplo, podían analizar si esa persona tenía, era un usuario de Mac o de una PC común o de un notebook común. Si, cómo era su correo electrónico, si estaba su nombre en el correo electrónico o si no estaba. Bueno, una serie digamos, de datos del consumidor que hacía que si, por ejemplo, si el usuario de Mac tenía mayores posibilidades de obtener el crédito que si no lo era. Digamos. Entonces, lo que creo es que uno de los temas es cómo hacemos para evitar esos problemas, esos sesgos. Y lo que hablaba Manuel también, cómo hacer para hacer que esta vulnerabilidad de los consumidores o cómo hacer para que la inteligencia artificial no genere mayor vulnerabilidad y mayor discriminación. El segundo tema es cómo hacer para, me parece a mí, es para regular esto en términos globales. Como bien decía Manuel también, una cosa es lo que se entiende por derechos personales y protección de datos en Europa, otra cosa en Estados Unidos, y vayas a ver en China, bueno, en China también es diferente. Bueno, hay un tema todavía, creo que hasta cultural, que debemos sortear y que vamos a tener que sortear. El tema es cómo lo vamos a hacer. Y la última es el tema esto, que vuelvo a insistir lo que yo decía, el tema de la personalización. También Ricardo y Manuel lo mencionaban. A medida que crecen estas herramientas de la inteligencia artificial y demás, cada vez las cosas son más personalizadas. Yo el otro día participaba en un evento sobre precios personalizados y este nuevo fenómeno de que es que para cada uno de nosotros los productos tienen un precio específico en donde se analizan todas las variables y los datos que el proveedor tiene de nosotros. Y yo lo que decía era, si yo hoy en día, cualquiera de nosotros está caminando por la calle, entra a un comercio y pregunta cuánto cuesta, no sé, un pantalón, y a uno le miran la cara y le dice, para usted 100, y entra otro, y el mismo pantalón le dicen, para usted 20, y entra otro y le dice, para usted 400, uno diría, el vendedor está loco, enloqueció, y además, en muchos casos diría, bueno, la ley de mi país de protección al consumidor dice que el precio tiene que ser uno y no tiene que discriminarme. Sin embargo, en el entorno digital estamos discutiendo, o se está discutiendo el tema de si está bien o no los precios personalizados. Entonces, lo que creo también es que nos tenemos que poner de acuerdo en una gran cantidad de cosas y sobre todo, y como bien decía Ricardo en algún momento, y es, miren, y Manuel también, está bien, tenemos que ver cuáles son las novedades, pero no perdamos el sentido común, eso lo digo yo. Tenemos que ver las cosas, pero sin perder el sentido común. Muy bien, muchas gracias, Antonino. Has mencionado algo muy importante, ¿no? El derecho al consumidor, como lo hemos concebido y como lo hemos construido, además, porque creo que todos nosotros de algún modo hemos participado en los procesos legislativos, sirve para esta nueva realidad, la puede entorpecer, no tiene respuestas. Esos son los retos que tenemos que afrontar. Ricardo, tus comentarios, por favor. Gracias, Jaime. Gracias también a Antonino, ¿no? Por hacer una referencia do que había dicho, y también a profesor Manuel Feliu, también gracias, ¿no? Jaime, mire, hace tiempos, ¿no? Había un libro del profesor Manuel Castells, ¿no? Sobre la sociedad de la información y el Estado-Providencia, que hablaba sobre el modelo finlandés, ¿no? Acá hay una idea que me parece interesante. Utilizar la inteligencia artificial no para excluir personas, pero para incluir, para permitir, garantizar que las personas puedan trabajar, puedan tener empleo, y podemos hacer una distribución más inteligente, más eficiente de nuestras riquezas. Y yo siempre digo que Brasil es un país rico, pero con su población pobre. Este es un desafío que tenemos que vencer. Por lo tanto, la inteligencia artificial debería ayudar a incluir y no a excluir. Debería ayudar a hacer una transición de empleos, de trabajo, de actividad
en nuestra sociedad. Así que estábamos hablando en esta semana de la publicación de estudio de Banco Mundial, de World Bank, que nos daba cuenta que en las 57 pandemias que el mundo vivió, en 57 pandemias, en 54, al fin, el mundo vivió, los países vivieron una crisis económica, pero una crisis social muy, muy grande, muy fuerte. Así que en este momento sería muy importante que la inteligencia artificial, los programas, el algoritmo ayudasen a los países a vivir este momento, a hacer esta transición, esta retomada de la actividad económica. No con exclusión, pero con inclusión, con la posibilidad de más personas participarem. Y me parece que todo esto parte de un concepto de sociedad y de justicia. Por esto me parece que hay posibilidad, hay oportunidad. Y como diría Amartya Sen, la justicia es algo que cuando se puede, se debe hacer, pero es injusto cuando se puede y no se hace. Este me parece ser el tema. Utilizar la inteligencia artificial, los algoritmos, la tecnología, la capacidad de procesamiento de la información, la singularidad que vamos a vivir en 2030, cuando las máquinas tendrán la posibilidad de procesar más información que el cerebro humano, utilizar todo eso, todo esto para la humanidad y no para pocos, no solamente para algunos pocos en este mundo. Así me parece que hay una esperanza, ¿no?, de que podamos hacer mejor. Gracias, Jaime. Interesantes estas reflexiones, Ricardo. Tenemos la tendencia, y sobre todo los abogados, a regular y a veces a sobreregular, y más aún cuando uno tiene cargos legislativos, y lo digo por experiencia. ¿Inteligencia artificial tiene algo que regular? ¿Qué ha sucedido en Europa? ¿Qué cosas están pendientes? ¿O simplemente deberíamos tener algún código de ética? ¿Cuáles son esos elementos básicos imprescindibles para que inteligencia artificial esté al servicio de la colectividad, al servicio de la humanidad, y no al servicio de algunos pocos para generar perjuicios a los otros? Los comentarios finales de Manuel. Buenas tardes, de nuevo. ¿Se me oye? Sí, te escuchamos perfectamente. Muy bien, vale, perfecto. Pues mira, en la Unión Europea hay dos grupos de trabajo muy fuertes sobre inteligencia artificial. Uno es el que se refiere a la ética, los principios éticos que deben regular o que deben regir, o sobre los que se deben basar lo que es la inteligencia artificial y la aplicación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Tanto es así que incluso se ha llegado a hablar de la persona electrónica como posibilidad de que la inteligencia artificial pueda llegar a adquirir personalidad jurídica. Pero, aun estando eso muy verde, el hecho de que se hayan lanzado ya 2 o 3 afirmaciones en la comunicaciones de la Comisión de la Unión Europea, en grupos de trabajo, pues es indiciario. Por otra parte, hay un segundo grupo de trabajo que ha elaborado unas categorías, una relación de principios sobre la responsabilidad civil. Bien. El primer grupo, el grupo ético, es muy importante, fundamental, porque es el primer momento, la primera ocasión en la que no solo la Unión Europea, sino a nivel global, se reflexiona sobre la ética antes de pasar a la regulación. No se realiza un reproche moral sobre lo regulado, sino que es la primera ocasión en la que tiene que haber un acuerdo de voluntades sobre cómo configurar la realidad que estamos viviendo. En cambio, el grupo de trabajo, los resultados del grupo de trabajo sobre responsabilidad civil, pues no dejan de ser más que un catálogo. ¿Por qué? Porque se contempla la inteligencia artificial como una universalidad y tendríamos que contemplar la inteligencia artificial según las categorías temáticas y los diferentes supuestos concurrenciales. Cada una va a tener
claro, el principio básico de responsabilidad, por supuesto, pero ¿cómo englobarlo? ¿Qué agentes deben intervenir? ¿Si habrá limitación de responsabilidad o no? ¿Habrá nuevas categorías de responsabilidad? Mientras tanto, no podemos olvidar nunca que al lado de las leyes están los soft law, ¿no? Que básicamente se establecen los códigos de conducta. Los códigos de conducta que están bastante vigilados por el supervisor nacional, en este caso comunitario. En la Unión Europea también hay una agencia sobre inteligencia artificial que está en Constitución, se está creando, y hay numerosos trabajos de campo realizados en todos los países miembros. Pocas palabras. Quitando el reglamento de protección de datos del 18 al del 19, no recuerdo bien, creo del 18, quitando ese reglamento, todo lo demás está por hacer. Pero es cierto que se está haciendo. Podemos emplear el gerundio, ¿no? Los códigos de conducta quedan al albur de quien los elabora, que son las grandes multinacionales. Por lo tanto, la responsabilidad última no es de las grandes multinacionales, sino de quien acepta esos códigos de conducta y queda vinculados a los mismos. Es un trabajo largo. Muy bien, muchas gracias Manuel. Voy a hacer un apunte. Me gustaría hacer un apunte a Antonino Serra diciendo que el hecho de que haya diferentes precios en función del sujeto me recordaba mucho a los regateos a los que ya pude asistir estando en Estambul, por ejemplo, donde cada uno, según el regateo que realiza, adquiere un precio final distinto. Luego, no hay un precio homologado para todos. Podría ser es una reflexión muy ajustada, pero en fin, para no escandalizarnos, ¿no? Y referente a Ricardo, me gustaría subrayar la importancia que está teniendo el transhumanismo como posibilidad de aplicación de la inteligencia artificial precisamente para la adaptación de las necesidades de las personas. El fenómeno del transhumanismo es un fenómeno muy reciente y que tiene su base tecnológica y más concretamente una tecnología muy avanzada. Simplemente era esto. Gracias. Gracias. Ricardo, Antonino, ¿pueden prender sus cámaras para tomar una foto final? Hemos pedido a nuestros 4 invitados hacer una pequeña redacción de sus reflexiones que las vamos a colgar. Vamos a también compartir este video por YouTube. Y nada, yo les agradezco muchísimo esta participación breve, pero muy rica, que abre todo un camino a la reflexión sobre la necesidad de que, como bien dice Ricardo, estas nuevas tecnologías, como cualquier otra tecnología, no nos estamos refiriendo solamente a esta, esté al servicio de la humanidad, para resolver problemas de la humanidad, para hacernos más fácil la vida, y no nos complique y no nos ponga en riesgo y no nos arrebate derechos de ninguna manera. Muchísimas gracias a Manuel, a Antonino y a Ricardo, como siempre, por su brillante participación. Y muy buenas tardes.